Este es un primer video de múltiples que van a seguir, por lo que les invito a que lo vean, pero que no entren en pánico, que no panda el cúnico, porque son temas complejos que tienden a generar dificultad en su comprensión y que encima ni siquiera los vamos a utilizar todos los días. Entonces, el abordaje que vamos a hacer esta vez es solamente demostrativo, es para poder entrar en contacto con algunas cuestiones que van a entrar más adelante, que van a ser relevantes o que se van a repetir. Eso es lo importante. A pesar de que en este abordaje parecen complicados, eh, vamos a ver que una vez que entramos en contacto y estamos en costumbre de los diferentes elementos del problema de hoy, vamos a encontrarnos con que es más sencillo después acostumbrarnos a cómo operar mecánicamente con otras técnicas que hay disponibles. Entonces, hoy para sistemas de control, circuitos de segundo orden, ecuaciones diferenciales. El tema arranca por acá, porque tengamos un circuito recontra sencillo, compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor. Este es un modelo que nos vamos a encontrar que se repite mucho. ¿Por qué mucho? Porque es el modelo de alterna para cualquier componente electrónico que se respete. Cualquier componente puede ser modelado, representado a partir de este trío, o versiones un poco más complejas tal vez, pero siempre de este trío va a estar presente y nos va a permitir construir circuitos de segundo orden que representan muy bien o son una aproximación muy buena al comportamiento que tienen los componentes electrónicos cuando nosotros le aplicamos una fuente alterna. ¿Sí? Para ello vamos a recurrir a sus ecuaciones un poco más difíciles, porque son ecuaciones muy poderosas, trabajan muy bien para lo que es la representación en alterna, em, y son, vamos a marcarlas con el puntero rojo, a ver si ya está disponible. No, puntero rojo, ahí va. Son la primera, que el voltaje sobre una resistencia es igual a la resistencia por la corriente que la atraviesa. El voltaje sobre un inductor es igual al valor inductivo en henrios por la derivada respecto del tiempo de I. Y el voltaje sobre un capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia medida en faradios de la integral en el tiempo de la corriente. ¿Sí? Estas tres ecuaciones nos dan por ahí ecuaciones más conocidas o más familiares que son las de la reactancia. ¿Sí? Cuando trabajamos con un modelo que es constantemente igual y que trabaja con señales senoidales o cosenoidales, tenemos el resultado de que podemos derivar de estas ecuaciones fundamentales los términos de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, que son igual a XL 2pi por FL, y en el caso, fíjense esta similitud. L multiplicando por la derivada nos va a dar L multiplicando por 2pi por F. 1 sobre C integral de I nos va a dar 1 sobre 2 por pi por F por C. Esto tiene que ver con que estábamos integrando funciones senoidales y cosenoidales cuyos argumentos eran 2pi por f, por t probablemente, y algún término de desfasaje. ¿Sí? Pero nos va a permitir construir estas ecuaciones que después más familiarmente vamos a utilizar para el cálculo de la impedancia de un circuito, su corriente, como términos complejos. Fíjense, estamos hablando en números complejos. Vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Cuando hablamos de los términos imaginarios, recuerden que en electricidad se utiliza el signo J para representar que es un número imaginario. Pero hay otras formas de resolverlo y particularmente, claro, porque nosotros hubiésemos calculado la corriente y a partir del cálculo de la corriente volvíamos a las ecuaciones anteriores y decíamos R por I tanto X
L por I tanto, XC por I tanto, y nos da el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm. Pero si empleamos la ley de Kirchhoff de voltajes y planteamos una malla, esta malla tiene en cuenta las ecuaciones presentadas anteriormente, entonces R por I, o el voltaje en R es R por I, el voltaje en L es L por la derivada respecto del tiempo de I, ahí me faltó la I acá escrita, y el voltaje en el capacitor en el tiempo es igual a la integral 1 sobre C, la integral de la corriente. Todo esto igual al voltaje aplicado. Acá es donde, para resolver esta clase de ecuaciones, que se llaman ecuaciones diferenciales o íntegros diferenciales, porque tenemos integrales y derivadas, tendemos a utilizar una estrategia que es que la derivada es la función o la operación matemática opuesta a la integral. Entonces, para pasar de algo que sería íntegro diferencial, que sería más complejo de resolver, no vamos a evitar ese camino y vamos a aplicar la derivada. ¿Cómo? Derivando eh, el término de la capacitancia, lo cual nos deja solamente I solito. Pero como resultado de derivar todo, ¿sí? Para que se mantenga la igualdad, la derivada de B nos va a dar que es cero porque es un voltaje constante. La derivada de una derivada nos da lo que se llama derivada segunda y se señaliza de esta manera. Y la derivada de I en este caso nos queda solamente la derivada de I, que podemos reorganizar tal que nos queda 1 sobre C y por t, perdón, I de t, R por la derivada de I y L por la derivada segunda de I igual a cero. Para ello tendemos a utilizar una técnica de integración, perdón, de resolución de ecuaciones diferenciales, que es la de plantear que I sea algún valor. ¿Qué valor tendría que ser para que sea útil en la resolución? Bueno, típicamente todas las ecuaciones diferenciales que vamos a estar trabajando se resuelven con una exponencial o una función exponencial perdón, e por e a la o elevado a r por t, ¿sí? Y sus consiguientes derivadas. La derivada primera de la corriente es r por e a la rt y la derivada segunda es r cuadrado e a la rt. Entonces reemplazamos en la ecuación los términos y sus derivadas y lo que nos encontramos es que se repite el término e a la rt. Entonces lo podemos simplificar a partir primero capaz de un factor común y luego por multiplicar por 1 sobre e a la rt, ambos miembros de la igualdad. En el caso del cero no pasaría nada, pero en el caso de estos términos con e a la rt se cancelaría, lo cual nos deja algo más o menos así, la parte de arriba. Nos quedan las r solitas y podemos reorganizar la ecuación multiplicando todo por c para que el 1 sobre c nos quede un 1 solito. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta averiguar? Si sabemos que 1 vale 1, R valdrá R, C valdrá C, L valdrá L y C valdrá C. La única variable que nos queda disponible para resolver esta ecuación es R. Esto es lo interesante del truco que habíamos planteado. Es que nos queda calcular R. Entonces, podemos aplicar, reconociendo que esta es una ecuación polinómica de segundo grado, podemos conocer r igual a 0, en este caso, a partir de la ecuación de Bhaskara. Entonces, los dos puntos que nos devuelve la ecuación de Bhaskara, R1 y R2, se calculan a partir de menos R por C más menos raíz cuadrada de RC al cuadrado menos 4LC, todo esto sobre 2LC. Y todas las ecuaciones polinómicas de segundo grado o parábolas o ecuaciones, funciones cuadráticas, ¿sí? Nos pueden dar tres tipos de resultados, ¿sí? El primer resultado es dos raíces reales o una sola raíz real o raíces complejas.
que es cuando la parábola no cruza el eje de la X. ¿Sí? Entonces veamos qué casos o en qué resulta esto. Podemos representarlo esto de otra manera. En el XY podemos representar las raíces y lo que obtenemos es que todas las veces que la función, perdón, que nuestras raíces caigan hacia la izquierda, yo marco de la izquierda con las manos, pero no sé si ustedes lo ven, no importa. Em, Siempre que esté hacia la izquierda, hacia el lado de los negativos, eh, esta R va a permitir que los números o las funciones resultados de corriente sean primero estables y que decaigan hacia un número. ¿Sí? Este es un posible resultado de una I igual a una E a la R igual a menos 2 más E R a la menos 1. ¿Sí? Fíjense, decíamos que podíamos tener como resultado dos raíces reales, entonces tenemos como resultado una ecuación del tipo E a la menos 2t más E a la menos 1t y su posible representación. También podríamos tener una sola raíz real, entonces podemos tener algo como E a la menos 2t y podemos tener dos raíces imaginarias, que nos deja algo un toque más interesante. Acá recurrimos a la expresión de otras ecuaciones más complejas, pero básicamente a lo que nos interesa a nosotros y nosotras es que si tenemos una raíz compleja o imaginaria, esta da como resultado un término e a la a por t coseno de b por t. La parte real queda elevada sobre e y la parte imaginaria queda dentro del coseno. Y una gráfica oscilatoria que converge porque estamos hacia la izquierda. Esto es introductorio. La próxima vez trabajaremos circuitos de segundo orden mediante la transformada de Laplace. Muchísimas gracias.